bienvenidos a Saberes Alternos. En este video queremos compartir contigo algunas claves para controlar la ansiedad desde el punto de vista de algunas espiritualidades orientales, específicamente desde el taoísmo, el budismo y el hinduismo. La ansiedad es un problema muy común en nuestra sociedad, que nos impide disfrutar del presente y nos hace sufrir por el futuro. Esta puede afectar nuestra salud física, mental y emocional, causando síntomas como palpitaciones, sudoración, insomnio, irritabilidad, depresión, etc. Pero hay formas de superarla con la ayuda de la sabiduría milenaria de Oriente. Las espiritualidades orientales nos enseñan que la ansiedad se origina por el apego, la ignorancia y el egoísmo, que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y de la armonía con el universo. Para controlar la ansiedad, lo primero que debemos hacer es reconocer que somos más que nuestros pensamientos y emociones, y que podemos observarlos sin identificarnos con ellos. Esto se llama mindfulness o atención plena, y es una práctica que consiste en enfocar nuestra atención en el momento presente, sin juzgar ni reaccionar. El mindfulness puede ayudarnos a calmar la mente y reducir la ansiedad. También podemos practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación, el yoga o el tai chi, que nos ayudan a equilibrar nuestro cuerpo y nuestra energía. Otra forma de controlar la ansiedad es cultivar una actitud de desapego, compasión y gratitud, que nos libera de la codicia, el miedo y el resentimiento. Las espiritualidades orientales nos invitan a aceptar la realidad tal como es, a sentir amor por todos los seres y a agradecer las bendiciones que tenemos. A continuación, algunos pasajes de textos sagrados del taoísmo, budismo e hinduismo que se relacionan con el tema de la ansiedad. El Tao Te Ching de Lao Tse, el libro principal del taoísmo, contiene varios versos que hablan de la importancia de vivir en armonía con el Tao, el principio supremo que rige el universo, y de evitar el afán, la ambición y el deseo, que son fuentes de ansiedad. Por ejemplo, el capítulo 46 dice: cuando el Tao prevalece en el mundo, los caballos se usan para labrar el campo. Cuando el Tao se pierde en el mundo, los caballos se crían para la guerra. No hay mayor desgracia que no saber contentarse. No hay mayor culpa que el deseo de poseer. Por eso, el contentamiento de quien sabe contentarse es una felicidad eterna. El budismo, por su parte, enseña que la ansiedad es una forma de dukkha, el sufrimiento que surge del apego, la ignorancia y el ego. El Buda propuso el noble óctuple sendero como la vía para liberarse del sufrimiento y alcanzar el nirvana, el estado de paz y plenitud. Uno de los elementos de este sendero es el sammasati, o la atención plena, que consiste en observar la realidad tal como es, sin juzgarla ni reaccionar a ella. En el Satipatthana Sutta, el Buda explica cómo practicar la atención plena en 4 ámbitos: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Por ejemplo, dice: ¿y cómo vive un monje contemplando el cuerpo en el cuerpo? Monjes, he aquí que un monje va al bosque, al pie de un árbol en un lugar solitario, se sienta con las piernas cruzadas, mantiene su cuerpo erguido y su atención alerta. Atento inhala y atento exhala. Finalmente, el hinduismo reconoce que la ansiedad es una emoción natural que surge de la incertidumbre y el cambio, pero que también puede ser superada con la fe, la devoción y la acción correcta. Uno de los textos sagrados más importantes del hinduismo es el Bhagavad Gita, que narra el diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna en el campo de batalla. Arjuna se siente ansioso y confundido sobre si debe luchar contra sus parientes o renunciar a la guerra. Krishna le aconseja que cumpla con su deber como guerrero, pero sin apegarse al resultado, sino ofreciéndolo a Dios. Por ejemplo, dice: tú tienes derecho a la acción, pero nunca a sus frutos. No dejes que los frutos de la acción sean tu motivo, pero tampoco te apegues a la inacción. Actúa, Arjuna, con disciplina, entregando todas tus acciones a mí, con tu mente centrada en el ser, libre de egoísmo y de ansiedad por los resultados. En resumen, la ansiedad es un problema que podemos superar con la ayuda de la sabiduría de las espiritualidades orientales. Para ello, debemos practicar el mindfulness, la relajación, el desapego, la compasión y la gratitud, actuando de acuerdo con nuestro deber, sin apegarse al resultado,
sino ofreciéndolo al principio supremo que rige el universo, sea el Tao, el Buda o Krishna. Te animamos a que reflexiones sobre los textos sagrados mencionados, y que pongas en práctica estos consejos, y verás cómo tu ansiedad disminuye y tu sentimiento de plenitud aumenta. Gracias por ver este video, esperamos que sea de inspiración y utilidad. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Hasta la próxima.